En noviembre del año 1519, un grupo de soldados españoles llegó a la cima de una montaña al este de la actual Ciudad de México. Eran unos 400 hombres, exhaustos, cubiertos de polvo, muchos heridos de batallas recientes. Llevaban meses caminando desde la costa del Golfo hacia el interior de un continente que ninguno de ellos había visto antes. Y entonces vieron la ciudad. Lo que describieron en sus cartas y crónicas al regresar a España era tan extraordinario que sus contemporáneos europeos dudaron en creerlo. Una ciudad en el centro de un lago, conectada a tierra por 3 grandes calzadas de piedra, con templos que superaban en altura a las catedrales más grandes de Europa, con jardines en el agua, con acueductos, con mercados que reunían cada día más gente que la ciudad de Sevilla entera. Bernal Díaz del Castillo, soldado que estaba allí ese día y que décadas después escribiría la crónica más detallada de la conquista, dijo que se quedaron sin palabras, que algunos preguntaban si lo que veían era un sueño, que no había manera de compararlo con nada que hubieran visto antes. Lo que estaban mirando era Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, la ciudad más grande del continente americano, posiblemente una de las 5 ciudades más grandes del mundo en ese momento, con entre 200.000 y 300.000 personas. 2 años después, esa ciudad no existía, reducida a escombros, sus canales llenos de cadáveres, sus templos demolidos, su último emperador capturado. Lo que ocurrió en esos 2 años es una de las historias más extraordinarias, más complejas y más perturbadoras de la historia humana. No es la historia simple que algunos libros cuentan, ni la de los españoles valientes que trajeron la civilización, ni la de los aztecas inocentes aplastados por la brutalidad europea. Es algo más difícil de contener en un juicio simple. Es la historia de 2 imperios en expansión que colisionaron en un momento específico de la historia, cada uno con sus propias lógicas, sus propias violencias, sus propios dioses y sus propias maneras de entender el mundo. Y lo que ocurrió cuando esas 2 maneras de entender el mundo se encontraron sin posibilidad de comprenderse mutuamente. Esta noche vamos a recorrer esa historia entera, desde las primeras civilizaciones de Mesoamérica hasta la caída final de Tenochtitlán, con todos los detalles que los libros de texto suelen omitir. Cerrad los ojos. Estamos en el Valle de México, en el año 1, caña del calendario mexica, el año que los dioses señalaron como el año en que llegaría algo que nadie podía predecir del todo. ¿Y todo está a punto de comenzar? Para entender a los aztecas, hay que entender que no surgieron de la nada. Mesoamérica, el área geográfica que incluye el centro y sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y parte de otros países centroamericanos, tenía miles de años de historia civilizada antes de que existiera el Imperio Mexica. Los olmecas, la primera gran civilización de Mesoamérica, que floreció en la costa del Golfo entre el año 1500 y el 400 a.C. Los inventores del juego de pelota sagrado, de las primeras representaciones de la serpiente emplumada, de las enormes cabezas de piedra que todavía hoy desconciertan a los visitantes. Teotihuacán, la ciudad de los dioses, construida en el altiplano central mexicano alrededor del año 0 de nuestra era, que llegó a tener entre 125.000 y 200.000 personas, la ciudad más grande del hemisferio occidental en su momento, con la Pirámide del Sol, que sigue siendo
uno de los monumentos más grandes de América, y que colapsó misteriosamente alrededor del año 600 después de Cristo, posiblemente quemada desde adentro por una revolución interna, sin invasión externa visible. Los mayas, que construyeron ciudades en la selva con astronomía de precisión milimétrica, que desarrollaron el único sistema de escritura completamente fonético de las Américas precolombinas, que calcularon el año solar con más precisión que el calendario juliano europeo, y que hacia el año 900, después de Cristo, abandonaron sus grandes ciudades del sur por razones que todavía debaten los arqueólogos. Los toltecas, con su capital en Tula, al norte de la actual Ciudad de México, que los aztecas venerarían después como los creadores de todo lo civilizado: el arte, la escritura, el calendario, la artesanía. Todo lo bueno, decían los aztecas, vino de los toltecas. Y su dios rey, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, había prometido regresar. Esa promesa tendría consecuencias que nadie pudo predecir. El Valle de México es un lugar extraordinario, un altiplano a más de 2000 metros de altura, rodeado de volcanes, con el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl mirando desde el sur, con un gran sistema de lagos en el centro. Esos lagos eran la clave de todo. El lago Texcoco, en el centro, con agua salada. El lago Xochimilco al sur, con agua dulce, famoso por sus chinampas. El lago Chalco, el lago Saltocán, el lago Zumpango. Un sistema lacustre enorme que hacía del valle uno de los lugares más productivos de América. Las chinampas, los jardines flotantes, construidos sobre el agua con capas de vegetación y barro, producían hasta 7 cosechas al año. Un rendimiento agrícola que ningún sistema europeo de la época podía igualar. Alrededor de ese sistema lacustre, hacia el año 1200 después de Cristo, había decenas de ciudades-estado, cada una con su propio tlatoani, su propio gobernante, cada una con sus propios dioses, sus propios mercados, sus propias alianzas, peleando y negociando constantemente entre sí. Era un mundo rico, complejo, densamente poblado, y en ese mundo llegaron, desde el norte, un grupo de migrantes que nadie quería: los mexicas. Los mexicas venían del norte, de un lugar que llamaban Aztlán, un nombre que hasta hoy los historiadores debaten si era un lugar real o un mito de origen. Eran lo que los pueblos civilizados del Valle de México llamaban chichimecas, un término despectivo, que significaba algo parecido a perros. Bárbaros del norte que no tenían ciudad, ni templos, ni escritura, que comían lo que encontraban, que no sabían comportarse en sociedad. Llegaron al Valle de México alrededor del año 1250 después de Cristo, y nadie los quería allí. Cada vez que intentaban asentarse en algún territorio, los pueblos establecidos los expulsaban. Los culhuacanos, los tepanecas, los texcocanos, todos los miraban con desprecio. Estuvieron vagando durante décadas por las orillas de los lagos, trabajando como mercenarios para quienes los contrataran, aprendiendo, observando, absorbiendo todo lo que los pueblos más civilizados sabían, y esperando, porque su dios Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra, les había dado una promesa. Un día encontrarían una señal: un águila sobre un nopal devorando una serpiente, y ese sería el lugar donde fundarían la ciudad más grande del mundo. En el año 1325 de nuestra era, según la tradición mexica, los sacerdotes que guiaban al pueblo vieron la señal.
en una pequeña isla pantanosa en el lago Texcoco, que nadie más quería, porque era tierra inhóspita, llena de juncos y serpientes de agua. Un águila sobre un nopal, devorando una serpiente. La señal que Huitzilopochtli había prometido. Fundaron allí su ciudad. La llamaron Tenochtitlán, el lugar del nopal sobre la piedra. Era la peor tierra disponible en el valle. Un islote pantanoso, sin recursos, sin árboles, sin piedra para construir. El lugar que los demás pueblos habían dejado porque no valía nada. En menos de 200 años, ese islote desechado se convertiría en la ciudad más grande del continente americano, con una población que superaba a Londres, París y Madrid juntas. Esa capacidad de convertir lo imposible en extraordinario, de transformar la humillación en fuerza, definiría todo lo que los mexicas construyeron. Para entender lo que los mexicas construyeron y lo que destruyeron, hay que entender su cosmología, su manera de ver el universo. Porque todo lo que hicieron, desde la guerra hasta la agricultura, desde la arquitectura hasta el sacrificio, tenía sentido dentro de esa cosmología. Los mexicas creían que vivían en el quinto sol, que antes de este mundo habían existido 4 mundos anteriores, cada uno creado y destruido por los dioses. El primero destruido por jaguares, el segundo por vientos, el tercero por lluvia de fuego, el cuarto por inundación. El quinto sol, el actual, fue creado en Teotihuacán, cuando los dioses se sacrificaron a sí mismos para que el sol y la luna pudieran moverse. Y aquí está el punto crucial. El sol se movía porque los dioses lo habían puesto en movimiento con su propia sangre. Para que siguiera moviéndose, necesitaba sangre. Sangre humana. Cada amanecer era una victoria del sol sobre la oscuridad. Pero no era una victoria garantizada. Podía fallar. Si los humanos no alimentaban al sol con el precioso líquido, el Tlaltecutli, la sangre sagrada, el sol se detendría y el mundo terminaría. El sacrificio humano no era crueldad, era responsabilidad cósmica. Era la obligación más sagrada de los humanos hacia el universo. Entender eso no significa justificarlo, significa comprenderlo. Y sin comprenderlo, la historia de los aztecas no tiene sentido. El panteón mexica era enorme, con más de 200 deidades identificadas, pero algunos nombres se repiten en el centro de todo. Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra, el dios tutelar de los mexicas, el que los había guiado desde Aztlán, el que exigía más sacrificios que ningún otro. Nacía cada amanecer y moría cada atardecer. Y los guerreros muertos en batalla y las mujeres muertas en parto lo acompañaban en su viaje diario por el cielo. Tlaloc, el dios de la lluvia, del agua y la fertilidad, que compartía el templo mayor con Huitzilopochtli en un detalle arquitectónico que dice todo sobre la sociedad mexica: la guerra y la lluvia, la conquista y la agricultura, iguales en importancia, inseparables en la práctica. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios de la sabiduría, del viento, de la creación, que según la tradición tolteca había gobernado en forma humana en Tula, que había sido expulsado por sus enemigos y que había prometido regresar del este, en un año una caña del calendario. Esa profecía, ese año una caña, tendría consecuencias que nadie, ni los mexicas, ni los españoles, podría haber imaginado completamente. Los mexicas desarrollaron una institución militar que no tenía equivalente en ninguna otra parte del mundo. La Guerra Florida,
Xochillaoyotl en náhuatl. Era una guerra acordada entre ciudades, con fechas pactadas, con campos de batalla designados, con reglas de combate específicas. El objetivo no era matar al enemigo, era capturarlo. Un guerrero mexica que mataba a su oponente recibía poco reconocimiento. Un guerrero que capturaba a un enemigo vivo era ascendido, honrado, premiado, porque el enemigo capturado era el sacrificio que el sol necesitaba. El prisionero de guerra no era visto como víctima de la injusticia. Dentro de la lógica mexica, era el Ixiptla, la representación del dios, el vehículo que llevaría la sangre preciosa al sol, una muerte honrosa que garantizaba una buena vida en el más allá. Eso es lo que los textos mexicas dicen. Lo que los prisioneros pensaban de esa interpretación es algo que la historia no registró con la misma atención. La guerra florida cumplía también funciones políticas concretas. Mantenía a los guerreros entrenados, mostraba el poder mexica a las ciudades sometidas y producía el flujo de prisioneros que los rituales requerían. Era un sistema que se alimentaba a sí mismo. La guerra producía prisioneros. Los prisioneros alimentaban al sol. El sol seguía moviéndose. Y el movimiento del sol justificaba la guerra. Uno de los aspectos de la sociedad mexica que más sorprende a quien lo descubre es su sistema educativo. Los mexicas tenían educación obligatoria para todos, niños y niñas, nobles y plebeyos. En una época en que en Europa la educación era privilegio de la nobleza y el clero, los mexicas tenían un sistema de 2 niveles que incluía a toda la sociedad. El Calmecac era la escuela de los nobles y futuros sacerdotes, donde se aprendía escritura jeroglífica, astronomía, historia, oratoria, teología, medicina, la formación intelectual más exigente que el sistema ofrecía. El Telpochcali era la escuela de los guerreros y del pueblo común, donde se aprendía historia oral, técnicas agrícolas, oficios y sobre todo guerra. El entrenamiento físico era riguroso. Empezaba en la infancia y no terminaba hasta que el joven demostraba su valor en el campo de batalla, capturando su primer prisionero. Las niñas también tenían educación. En la casa de las doncellas, el Ichpochcali, donde aprendían bordado, tejido, música, canto y los rituales religiosos correspondientes a las mujeres. Un conquistador español que capturó textos educativos mexicas describió el nivel intelectual con asombro. Dijo que los oradores mexicas construían discursos más elaborados que los que él había escuchado en la Universidad de Salamanca. No era condescendencia, era genuino reconocimiento de algo que no esperaba encontrar. Construir una ciudad sobre un lago pantanoso, sin piedra ni madera, es un desafío de ingeniería que haría retroceder a cualquier constructor moderno. Los mexicas lo resolvieron con una combinación de tecnología y trabajo colectivo que asombra todavía. Las chinampas fueron la base de todo. Islotes artificiales construidos clavando estacas en el fondo del lago, tejiendo una base de juncos y ramas, y cubriendo esa base con capas de tierra y vegetación acuática, anclados al fondo con raíces de sauce. Esas chinampas eran asombrosamente productivas. El limo del lago era fertilizante natural. El agua rodeaba las plantas desde todos los ángulos. Las temperaturas del Valle Central eran favorables todo el año. Una chinampa bien mantenida podía producir cosechas durante 10 o 12 meses al año. Sobre esa base de chinampas, los mexicas construyeron la ciudad, con piedra traída en canoa desde la orilla.
con madera traída de los bosques de las montañas cercanas, con cal producida quemando piedra caliza de las montañas del sur. Todo llegaba en canoa. Tenochtitlán no tenía carros ni animales de tiro. No había caballos en América. No había bueyes ni burros. Todo se movía a mano, sobre el agua o en espaldas humanas. Lo que construyeron con esas limitaciones era improbable. Lo que construyeron era magnífico. Para cuando llegaron los españoles, en 1519, Tenochtitlán era una obra maestra de planificación urbana. La ciudad estaba dividida en 4 grandes sectores, los 4 rumbos del mundo, que correspondían a los 4 puntos cardinales. Cada sector tenía su propio mercado, su propio templo, sus propios barrios de artesanos. En el centro, el recinto sagrado, un espacio de 400 hectáreas rodeado de muros, con 78 edificios dentro. El templo mayor dominando todo, con sus 2 pirámides gemelas, una para Huitzilopochtli, una para Tlaloc, visible desde cualquier punto de la ciudad y desde los pueblos de la orilla del lago. El gran mercado de Tlatelolco, en la ciudad gemela de Tenochtitlán, conectada por calzadas. Hernán Cortés escribió al rey de España que el mercado de Tlatelolco era 2 veces más grande que el de Salamanca, que cada día se reunían allí entre 40.000 y 60.000 personas, que había secciones separadas para cada tipo de mercancía: oro, plata, plumas, mantas, esclavos, frutas, verduras, cerámica, herramientas de piedra. Jueces recorrían el mercado para resolver disputas, y había un sistema de pesas y medidas estandarizado. Los acueductos. 2 grandes acueductos de piedra traían agua dulce desde los manantiales de Chapultepec. 10 kilómetros de tubería de piedra sobre el agua del lago Salado, para abastecer a una ciudad de 200.000 personas. El zoológico. Moctezuma tenía lo que los conquistadores describieron como una casa de animales, con jaguares, pumas, águilas, serpientes, monos, pavos reales, atendidos por más de 300 cuidadores. Era el primer zoológico del continente americano. Y los españoles, que no tenían nada comparable en Europa, quedaron boquiabiertos. Pero más allá de los monumentos y las instituciones, había personas, viviendo su vida cotidiana en la ciudad del lago. Las casas comunes eran de adobe y caña, con un patio central, limpias con una meticulosidad que los españoles mencionan repetidamente con asombro. Los mexicas se bañaban con una frecuencia que escandalizaba a los europeos del siglo XVI, que consideraban que bañarse más de una vez al mes era excesivo y potencialmente peligroso para la salud. Los mexicas se bañaban cada día. Los temazcales, baños de vapor similares a las saunas, estaban en cada barrio, para la higiene, para la medicina, para el ritual. La comida era sorprendentemente variada. Maíz en todas sus formas: tortillas, tamales, pozole, atole, frijoles, chiles, tomates, aguacates, calabazas, chayotes. Cacao como bebida de los nobles, el chocolatl, bebido amargo y especiado. Insectos fritos, ajolotes, ranas, patos de los lagos. Perros criados especialmente para comer, los xoloitzcuintles. Y pulque, la bebida fermentada del maguey, que estaba estrictamente regulada. Solo los mayores de 52 años podían beber libremente. Los jóvenes que se emborrachaban podían ser ejecutados. El Estado mexica
controlaba el alcohol con una severidad que no tenía paralelo en Europa. La sociedad mexica era estratificada, como todas las sociedades complejas, pero con características específicas que la hacían diferente a la europea contemporánea. En la cima, el Tlatoani, el gran orador, el gobernante supremo, no un rey hereditario en el sentido europeo. Era elegido por un consejo de nobles y sacerdotes entre los candidatos de la familia real. El más capaz, no necesariamente el primogénito. Los pipiltin, la nobleza. Identificables por sus ropas de algodón, sus joyas de jade y oro, sus plumas de quetzal, con acceso al calmecac, a la educación superior, a los cargos administrativos y militares. Los pochteka, los mercaderes de larga distancia, una clase fascinante. No eran nobles de nacimiento, pero su riqueza era enorme. Viajaban hasta las tierras más lejanas, mayas, mixtecas, totonacas, trayendo plumas tropicales, jade, cacao, pieles de jaguar y también, secretamente, información. Los pochteka eran también los espías del imperio. Los macehualtin, el pueblo común, agricultores, artesanos, pescadores, la base productiva de todo el sistema, con obligaciones fiscales en trabajo y en especie, pero también con derechos. Acceso al tribunal, acceso al mercado, acceso a la educación básica. Y en el fondo, los tlacotín, los esclavos, una institución diferente a la esclavitud romana o la posterior esclavitud colonial. Los esclavos mexicas podían poseer bienes, podían casarse libremente, sus hijos nacían libres y podían comprar su propia libertad. No era humana, pero era cualitativamente diferente de lo que Europa haría en América un siglo después. El Imperio Mexica no era un solo estado, era una alianza de tres. Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan formaban la Triple Alianza, los tres señoríos más poderosos del Valle de México, unidos en el año 1428 para derrotar al dominio tepaneca que los había oprimido. La alianza funcionaba con un reparto de poder específico. Tenochtitlán recibía 2/5 del tributo y lideraba las campañas militares. Texcoco recibía 2/5 y aportaba la sofisticación cultural y jurídica. Tlacopan recibía 1/5 y aportaba tropas auxiliares. Texcoco merece una mención especial. Su gobernante, Nezahualcóyotl, es una de las figuras más extraordinarias de la historia precolombina. Poeta, filósofo, arquitecto, jurista, que escribió códigos legales sofisticados, que construyó jardines y acueductos, que compuso poemas que todavía se estudian hoy, y que, según algunas fuentes, dudaba de los sacrificios humanos y prefería ofrendas de flores. Un filósofo humanista en el seno de un imperio que practicaba el sacrificio masivo, que colaboraba con ese imperio porque las alternativas eran peores. La historia no suele tener personajes simples. El Imperio Mexica funcionaba de manera diferente a los imperios europeos o asiáticos que conocemos. No era un estado centralizado que administraba directamente cada provincia. Era un sistema de dominación por tributo. Cuando los mexicas conquistaban una región, no la ocupaban con guarniciones permanentes en la mayoría de los casos. Dejaban al gobernante local en su lugar, con sus costumbres, sus dioses, su idioma, con una sola condición: que pagaran tributo. El tributo era preciso y detallado. Los documentos que se conservan, el Códice Mendoza entre ellos, registran pueblo por pueblo qué debían pagar: mantas de algodón, plumas de quetzal,
jade, oro en polvo, cacao, maíz, frijoles, chiles, miel y, en algunos casos, un número específico de guerreros para los sacrificios. El mecanismo creaba una especie de clientelismo de escala imperial. Los pueblos sometidos tenían incentivo para mantener la paz y pagar, porque la represalia por no pagar era brutal, y la protección que el imperio ofrecía contra otros enemigos era real. Pero también creaba resentimiento, profundo y duradero, que se acumuló durante generaciones, y que cuando llegaron los españoles, sería el factor decisivo que nadie en Europa podría haber calculado. El imperio mexica tenía un punto débil que sus gobernantes conocían y no podían resolver completamente. No todos se habían rendido. En el corazón del territorio dominado, rodeada por completo por ciudades tributarias, existía la República de Tlaxcala, una confederación de 4 señoríos que se había negado a someterse a la Triple Alianza. Los mexicas habían intentado conquistarla varias veces y habían fracasado. Los tlaxcaltecas eran guerreros extraordinarios que conocían su territorio perfectamente y peleaban con la desesperación de quien sabe que no tiene alternativa. Así, la situación llegó a un acuerdo tácito extraño. Los mexicas organizaban guerras floridas regulares contra Tlaxcala para obtener prisioneros para el sacrificio. Tlaxcala participaba y obtenía también sus prisioneros mexicas para sus propios rituales. Era una guerra endémica que mantenía a ambos bandos entrenados y que hacía a los tlaxcaltecas expertos en combatir a los mexicas. Sabían exactamente cómo peleaban, sus tácticas, sus debilidades, sus puntos fuertes. Ese conocimiento, esa rabia acumulada, ese deseo de venganza por generaciones de humillación en el cerco económico que el imperio había impuesto, sería el arma más poderosa que los españoles encontrarían en América, sin saberlo todavía. Moctezuma II llegó al trono en el año 1502. Era el 9º tlatoani de Tenochtitlán y en muchos aspectos el más extraordinario. Era un hombre de contradicciones. Reformó el sistema de gobierno mexica de manera radical. Donde sus predecesores habían gobernado con un consejo de nobles que incluía hombres de origen humilde, llegados por mérito, Moctezuma reservó todos los cargos importantes para la nobleza de sangre. Purificó, en sus propias palabras, la corte. Amplió el imperio más que ningún tlatoani anterior. Campañas hacia el sur, hacia lo que hoy es Oaxaca y Guerrero. Hacia el este, hacia la costa del Golfo. El imperio bajo Moctezuma alcanzó su mayor extensión histórica. Era también un hombre profundamente religioso, que dedicaba horas cada noche a la oración y la penitencia, que se sangraba regularmente en acto de devoción, que consultaba a los sacerdotes y los astrónomos antes de cada decisión importante, y que vivía con un peso que pocos de sus contemporáneos comprendían completamente: la conciencia de que su reinado ocurría en un tiempo de presagios inquietantes. En los 10 años anteriores, a la llegada de los españoles, los sacerdotes mexicas registraron 8 grandes presagios. Una columna de fuego que apareció de noche en el cielo durante un año. El templo de Huitzilopochtli, que se incendió espontáneamente sin razón aparente. Un rayo que cayó sobre el templo de Xiuhtecutli sin trueno ni lluvia. Un cometa diurno que cruzó el cielo en 3 partes.
el lago Texcoco, que hirvió y se desbordó sin viento que lo explicara. Una voz de mujer que lloraba de noche por las calles de Tenochtitlán, diciendo que sus hijos serían destruidos. Cazadores que atraparon un pájaro con un espejo en la cabeza, donde Moctezuma vio una imagen de guerreros extraños, hombres de dos cuerpos que aparecían y desaparecían. Muchos historiadores modernos leen estos presagios como construcciones retrospectivas, que los cronistas mexicas que escribieron después de la conquista añadieron o amplificaron estos signos para dar sentido al desastre que había ocurrido. Pero también es posible que fueran reales, que en un sistema cosmológico, donde cada evento natural era un mensaje divino, la gente realmente viera señales donde los europeos verían coincidencias. Y que Moctezuma, el hombre más poderoso del continente, viviera los años anteriores a la conquista con una ansiedad creciente que ninguno de sus consejeros sabía cómo calmar. En el año 1519, del calendario europeo, el calendario mexica decía algo que ponía a Moctezuma en una posición imposible. Era el año Uno Caña, el año del regreso prometido de Quetzalcóatl. Y en ese año exacto llegaban noticias de la costa del Golfo, que hombres extraños habían llegado del mar, con pieles del color de la ceniza, con barcos tan grandes que los mensajeros no tenían palabras para describirlos, con animales enormes que llevaban hombres en el lomo, con armas que hacían el sonido del trueno y lanzaban fuego. ¿Eran dioses? ¿Era Quetzalcóatl que regresaba con sus acompañantes? ¿Era una amenaza militar que debía ser aplastada antes de que llegara al valle? Moctezuma consultó a sus sacerdotes. Envió embajadores con regalos. Los regalos incluían los atributos de Quetzalcóatl: la máscara de turquesa, el penacho de Quetzal, el escudo de plumas y oro. Era simultáneamente un gesto de reconocimiento diplomático y una prueba. Si el que venía era Quetzalcóatl, los atributos del dios lo confirmarían. Si no lo era, sabría al menos qué tan extraordinaria era la riqueza que guardaba el imperio. En cualquier caso, fue un error, que Moctezuma no podía saber que estaba cometiendo. Para entender por qué 500 españoles cruzaron el Atlántico y se adentraron en un continente desconocido con el objetivo declarado de conquistarlo, hay que entender España en 1519. España era una nación nueva. Hacía apenas 27 años que Fernando e Isabel habían completado la reconquista, el proceso de 8 siglos de guerra contra los musulmanes en la península ibérica, que había terminado en 1492 con la toma de Granada, el mismo año en que Colón llegó a América. Esa coincidencia no era accidental. La energía militar, religiosa y expansiva que había sostenido 8 siglos de guerra santa contra el Islam necesitaba un nuevo objeto. Y América llegó en el momento exacto. Colle que la sociedad española de 1519 valoraba por encima de todo la hidalguía, el honor del caballero, la gloria militar, la riqueza ganada por la espada. El trabajo manual era deshonroso, el comercio tolerado, la guerra, el único camino respetable hacia la gloria y la riqueza. Los hombres que cruzaron el Atlántico eran mayoritariamente de clase baja o media, que en España no tenían futuro, segundones sin herencia, hijosdalgos sin tierras, artesanos que querían ser nobles, aventureros que no tenían nada que perder y todo que ganar.
América era su única oportunidad, y no pensaban desperdiciarla. Hernán Cortés nació en Medellín, Extremadura, en 1485. Era hijo de un hidalgo menor. Tenía dinero para estudiar leyes en Salamanca, pero lo abandonó a los 16 años para ir a América. Era un hombre extraordinariamente difícil de clasificar. Era cruel con sus enemigos y generoso con sus aliados. Era supersticioso hasta la médula y estratega frío cuando era necesario. Era un orador brillante que podía convencer a sus hombres de hacer lo imposible. Y un político sofisticado que manejaba alianzas con una habilidad que muchos diplomáticos europeos hubieran envidiado. Llegó a Cuba en 1504. Pasó 15 años como colonizador. Aprendió náhuatl a través de intérpretes. Estudió los informes de las expediciones anteriores a la costa mexicana. Y en 1518 consiguió el mando de una expedición hacia el interior. Luego, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, le retiró el mando por celos políticos. Y Cortés zarpó de todos modos. Antes de que pudiera ser detenido, eso dice todo lo que necesitas saber sobre Cortés. Un hombre que zarpó hacia lo desconocido, desobedeciendo a su superior, sabiendo que si fallaba, sería arrestado, juzgado y posiblemente ejecutado, y que si triunfaba, ningún tribunal lo condenaría. Era una apuesta total, y la hizo. Hernán Cortés nació en Medellín, Extremadura, en 1485. Era hijo de un hidalgo menor. Tenía dinero para estudiar leyes en Salamanca, pero lo abandonó a los 16 años para ir a América. Era un hombre extraordinariamente difícil de clasificar. Era cruel con sus enemigos y generoso con sus aliados. Era supersticioso hasta la médula y estratega frío cuando era necesario. Era un orador brillante que podía convencer a sus hombres de hacer lo imposible. Y un político sofisticado que manejaba alianzas con una habilidad que muchos diplomáticos europeos hubieran envidiado. Llegó a Cuba en 1504. Pasó 15 años como colonizador. Aprendió náhuatl a través de intérpretes. Estudió los informes de las expediciones anteriores a la costa mexicana. Y en 1518 consiguió el mando de una expedición hacia el interior. Luego, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, le retiró el mando por celos políticos. Y Cortés zarpó de todos modos. Antes de que pudiera ser detenido, eso dice todo lo que necesitas saber sobre Cortés. Un hombre que zarpó hacia lo desconocido, desobedeciendo a su superior, sabiendo que si fallaba, sería arrestado, juzgado y posiblemente ejecutado, y que si triunfaba, ningún tribunal lo condenaría. Era una apuesta total, y la hizo. En abril de 1519, Cortés fundó la Villa Rica de la Veracruz, en la costa del Golfo, y cometió uno de los actos más calculados y dramáticos de la historia de la conquista. Mandó hundir los barcos. 11 embarcaciones, destruidas, para que ninguno de sus hombres pudiera pensar en volver a Cuba. Según la versión más romántica, los varó en la playa. Según otros historiadores, los hizo desmantelar para aprovechar la madera y el metal. El resultado fue el mismo. No había vuelta atrás. Sus hombres, que ya estaban nerviosos ante lo que les esperaba, protestaron. Cortés los reunió y pronunció un discurso que la historia recuerda.
Les dijo que ya no necesitaban los barcos, que la gloria y la riqueza estaban adelante, no atrás, que los que quisieran volver a Cuba podían hacerlo, en una sola barca que dejaba disponible. Nadie pidió la barca, porque Cortés había leído perfectamente a sus hombres. Eran aventureros que habían cruzado el Atlántico buscando algo que España no podía darles. Y volver a Cuba con la historia de que se habían asustado no era una opción que ninguno de ellos pudiera tolerar. El camino hacia Tenochtitlán pasaba por Tlaxcala, y los tlaxcaltecas atacaron a los españoles. Durante semanas, los ejércitos tlaxcaltecas y los españoles se enfrentaron en batallas que casi destruyeron a Cortés. Los tlaxcaltecas tenían decenas de miles de guerreros. Cortés tenía 400. Los caballos y los cañones ayudaron, pero no tanto como la mitología popular sugiere. Los tlaxcaltecas se adaptaron rápidamente. Aprendieron en pocas batallas a no dejarse intimidar por los caballos, a atacar los flancos de los animales con hondas, a rodear a los cañones entre las descargas. Lo que salvó a Cortés fue la política. Cuando los tlaxcaltecas entendieron que los españoles no eran aliados mexicas, el cálculo cambió. Aquí había una fuerza militar nueva, desconocida, con armas terribles. Y esa fuerza no venía a atacarlos. Venía de paso hacia Tenochtitlán. Los líderes tlaxcaltecas tomaron la decisión más importante de la conquista. Se aliaron con los españoles, no porque fueran ingenuos, porque tenían 70 años de humillación acumulada contra el imperio mexica, y veían en estos extraños la oportunidad de venganza que ningún ejército tlaxcalteca solo había podido realizar. Esa alianza cambió los números radicalmente. Cortés entró a Tenochtitlán con 400 españoles y con más de 10.000 guerreros tlaxcaltecas. Antes de llegar a Tenochtitlán, los españoles se detuvieron en Cholula, la ciudad sagrada de Quetzalcóatl, con 400 pirámides y 400 templos, según las crónicas. Una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. Allí ocurrió algo que todavía genera controversia entre los historiadores. La Malinche e intérpretes tlaxcaltecas advirtieron a Cortés de una conspiración, que los chultecas planeaban atacarlos por la espalda, coordinados con los mexicas. Cortés reunió a los nobles choltecas en el patio principal y ordenó la masacre. Entre 3.000 y 6.000 personas murieron ese día. Las cifras varían según la fuente. En pocas horas, sin resistencia posible. ¿Era real la conspiración? ¿O fue una excusa para sembrar terror en los pueblos que venían? Los historiadores no tienen respuesta definitiva. Las fuentes mexicas y las españolas dicen cosas diferentes. Las fuentes tlaxcaltecas, que eran enemigas acérrimas de Cholula, corroboraron la versión española, lo cual no las hace más objetivas. Lo que sí es claro es el efecto. La noticia de la matanza de Cholula llegó a Tenochtitlán antes que los españoles. Y Moctezuma recibió esa información con la angustia de quien entiende que el tiempo de decisiones simples había terminado. El 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés y Moctezuma se encontraron en la calzada de Iztapalapa que conducía a Tenochtitlán. Fue el encuentro más extraordinario de la historia del continente americano. Moctezuma llegó en una litera,
cubierto por un dosel de plumas verdes y oro, con sandalias de plata, rodeado por cientos de nobles que caminaban con los ojos bajos porque mirarle el rostro directamente era prohibido. Cortés se bajó de su caballo y trató de abrazar a Moctezuma. Los nobles mexicas lo interceptaron horrorizados. Nadie tocaba al tlatoani. A través de la Malinche, hablaron. Moctezuma dio la bienvenida. Dijo que habían esperado este momento, que los dioses habían prometido que los señores de estas tierras regresarían de donde venían. Cortés respondió con palabras de amistad y paz. Ninguno de los dos decía exactamente lo que pensaba. Ninguno de los dos podía. Porque ninguno de los dos entendía completamente al otro. Y los dos sabían que lo que ocurriera en los días siguientes determinaría el destino de millones de personas. Los españoles fueron instalados en el palacio de Axayácatl, el padre de Moctezuma, un edificio enorme con habitaciones para todos y jardines interiores. Mientras exploraban el palacio, los soldados encontraron algo que cambiará la dinámica de todo. Una habitación tapiada, que al ser abierta revelaba el tesoro de Axayácatl: oro, jade, plumas, joyas, una riqueza que ninguno de esos hombres había visto junta en su vida. Cortés ordenó que la habitación fuera tapiada de nuevo, que nadie hablara de lo que habían visto. Pero el secreto no duró, y la codicia que ese descubrimiento encendió en sus hombres fue un factor que Cortés nunca pudo controlar completamente. Durante semanas, los españoles vivieron en una situación extraña, huéspedes de honor en la ciudad más grande del continente, rodeados de cientos de miles de personas que podían destruirlos en horas. Cortés lo sabía, sus hombres lo sabían, y Moctezuma lo sabía también. La pregunta era: ¿quién movería primero? Cortés lo movió primero. Utilizando como pretexto el asesinato de soldados españoles en la costa por guerreros mexicanos, Cortés convocó a Moctezuma a los aposentos españoles y le informó que quedaría bajo arresto, como garantía de paz. Lo que siguió es uno de los momentos más asombrosos de toda la historia de la conquista. Moctezuma accedió. El hombre más poderoso del continente, señor de millones de personas, gobernante de un imperio que se extendía desde el Golfo hasta el Pacífico, accedió a ser detenido por 400 extranjeros en su propia capital. ¿Por qué? Los historiadores han debatido esto durante siglos. Algunas interpretaciones dicen que Moctezuma genuinamente creía que los españoles podían ser dioses o enviados divinos. Otras que era una maniobra política calculada para tenerlos cerca y controlarlos. Otras que simplemente no vio otra salida sin desencadenar una guerra en el corazón de su propia capital. Probablemente fue todo eso a la vez, con una dosis adicional de algo que no suele mencionarse: la parálisis ante lo completamente sin precedentes. No había protocolo para esto. Ningún tlatoani anterior había enfrentado algo remotamente similar. Y sin protocolo, sin precedente, sin un modelo que seguir, la mente más brillante puede quedar paralizada. Mientras Cortés estaba fuera de Tenochtitlán, enfrentando a un ejército español enviado desde Cuba para arrestarlo, ocurrió el evento que hizo la conquista sangrienta inevitable. Pedro de Alvarado,
el lugarteniente que Cortés dejó a cargo, tomó una decisión que cambiaría todo. Durante la gran fiesta de Toxcatl, uno de los festivales más importantes del calendario mexica, nobles y sacerdotes se reunieron en el recinto sagrado del Templo Mayor para danzar en honor a Huitzilopochtli, sin armas, en acto de devoción religiosa. Alvarado ordenó atacarlos. La razón exacta todavía se debate. Algunas fuentes dicen que creyó que era una conspiración para liberar a Moctezuma. Otras que simplemente quiso adelantarse a una rebelión que imaginaba inminente. Otras que la codicia por las joyas y ropas ceremoniales que los nobles llevaban fue suficiente motivo. Cientos de personas murieron en el recinto sagrado. Nobles, sacerdotes, músicos, bailarines, sin armas, sin posibilidad de defensa. La noticia se extendió por Tenochtitlán en horas, y el imperio, que había tolerado la presencia española con desconfianza, se convirtió en un volcán. Cuando Cortés regresó a Tenochtitlán, después de derrotar al ejército de Cuba, encontró un infierno. La ciudad estaba en revuelta abierta. Los españoles estaban sitiados en el palacio. Los alimentos escaseaban. Y Moctezuma, que había sido utilizado como escudo diplomático, había perdido toda autoridad ante su propio pueblo. Cuando Moctezuma intentó hablarle a la muchedumbre desde una terraza para calmarlos, lo apedrearon. Su propio pueblo. Al hombre que había gobernado el imperio durante 17 años. Moctezuma murió días después. Las fuentes españolas dicen que de las heridas de las piedras. Las fuentes mexicas dicen que los españoles lo mataron cuando ya no les era útil. La verdad exacta se fue con él. Cortés entendió que debían escapar. En la noche del 30 de junio, al 1 de julio de 1520, los españoles intentaron abandonar Tenochtitlán en secreto, con el tesoro que habían acumulado, a través de la calzada de Tlacopan. Los mexicas los descubrieron. Lo que siguió es conocido en la historia como la Noche Triste. Los españoles y sus aliados tlaxcaltecas intentaron cruzar la calzada bajo un ataque masivo desde el agua y desde ambos lados. Los que caían al lago, con armadura, se hundían. Los puentes habían sido levantados. Las brechas en la calzada tenían que cruzarse con una estructura portátil que se hundió en la primera brecha. Cortés perdió entre 400 y 800 españoles esa noche, y miles de aliados tlaxcaltecas. El tesoro se perdió casi completamente en el lago. Cortés, según la leyenda, llegó a la otra orilla y lloró bajo un árbol, el árbol de la Noche Triste, que todavía existe en la Ciudad de México. Después de la Noche Triste, cualquier general razonable habría vuelto a Cuba. Cortés no volvió. Se retiró a Tlaxcala, donde fue recibido como aliado, no como derrotado, porque los tlaxcaltecas también habían perdido miles de guerreros esa noche, y también tenían cuentas que saldar. Durante meses, Cortés reorganizó y amplió su fuerza. Llegaron refuerzos de Cuba. Se unieron guerreros de pueblos sometidos por los mexicas que vieron en la derrota española una oportunidad de liberación. Y Cortés tomó una decisión táctica brillante. Yamasié mandó construir bergantines, 13 barcos planos, desmontados en piezas, transportados por miles de cargadores indígenas sobre las montañas hasta el Valle de México, y reensamblados en el lago Texcoco. Tenochtitlán era una ciudad en el agua. Su fortaleza era también su vulnerabilidad. Si los españoles controlaban el lago, controlaban los suministros.
y una ciudad sin suministros. Por muy inexpugnable que fuera su arquitectura, caía. Fue una planificación logística de una sofisticación que asombra. Cortés no solo ganó batallas, planificaba campañas enteras, y ese nivel de pensamiento estratégico era la diferencia que los mexicas no podían igualar. Pero Cortés tenía un aliado que no sabía que tenía, y los mexicas tenían un enemigo que nunca habían enfrentado: la viruela. Llegó a México en 1520 con las tropas que vinieron a arrestar a Cortés. Uno de los soldados estaba infectado, y en una población que nunca había sido expuesta al virus, que no tenía ninguna inmunidad, se extendió con una velocidad y una letalidad que ninguna guerra podría haber igualado. Los historiadores calculan que entre el 30 y el 50% de la población del Valle de México murió en el primer brote. Entre el 30 y el 50%. En meses. El nuevo Tlatoani, que reemplazó a Moctezuma, murió de viruela. Su sucesor también. Los guerreros más experimentados murieron. Los sacerdotes que coordinaban la defensa murieron. Los agricultores que alimentaban a la ciudad murieron. Cuando Cortés lanzó el asedio final a Tenochtitlán en mayo de 1521, la ciudad que enfrentó no era la ciudad que había visitado en 1519. Era una ciudad diezmada, traumatizada, con su capacidad de resistencia brutalmente reducida por un enemigo invisible. Nadie en ese momento entendía lo que estaba ocurriendo. Los mexicas pensaban que era el castigo de los dioses. Los españoles pensaban que era un favor divino. Ambos tenían razón desde sus propios marcos conceptuales. Y ninguno de los dos podía saber que lo que estaba ocurriendo era la primera pandemia del Nuevo Mundo. El asedio de Tenochtitlán duró 75 días. Fue uno de los combates urbanos más brutales de la historia preindustrial. Los españoles y sus aliados avanzaban por las calzadas y los barrios. Los mexicas resistían en cada casa, en cada canal, en cada puente. Cuando los españoles tomaban un barrio, los mexicas contraatacaban de noche. Cuando los españoles demolían un templo para usar los materiales como barricada, los mexicas reconstruían sus posiciones en otra parte. Cortés tomó una decisión que le pesa en la historia. Para que los mexicas no pudieran reconquistar lo que ya habían tomado, ordenó la destrucción sistemática de cada edificio conquistado. Tenochtitlán, la ciudad que los propios soldados españoles habían descrito como un sueño, fue demolida piedra por piedra mientras se combatía en ella. El nuevo Tlatoani Cuauhtémoc, elegido específicamente para dirigir la resistencia, organizó una defensa que duró semanas más de lo que cualquier cálculo español había previsto. Con una ciudad enferma, hambrienta, sin agua dulce, porque los españoles habían destruido el acueducto, sin posibilidad de recibir suministros, porque los bergantines controlaban el lago. Los últimos defensores morían de hambre y sed, además de en combate. Comían corteza de árbol, cuero de los escudos, tierra, y seguían resistiendo. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc intentó escapar de la ciudad destruida en una canoa. Fue interceptado en el lago por un bergantín español. Cuando lo llevaron ante Cortés, sacó un puñal que llevaba y le pidió que lo matara. Cortés no lo mató. Lo tomó prisionero.
Cuauhtémoc fue sometido a tortura para que revelara dónde estaba el tesoro de Moctezuma. Los pies de él y su primo fueron quemados con brasas. Su primo, incapaz de soportar el dolor, miró a Cuauhtémoc y le preguntó con los ojos si podía hablar. Cuauhtémoc lo miró y le preguntó si creía que él estaba en un lecho de flores. No reveló nada, porque posiblemente no había nada que revelar. El tesoro había sido arrojado al lago durante el caos del asedio. Cuauhtémoc fue ejecutado años después, en 1525, bajo acusaciones de conspiración que probablemente eran falsas, y que Cortés usó como excusa para eliminar al último símbolo de resistencia mexica. Hoy es el único héroe de la conquista que los mexicanos honran sin ambigüedad, el que no se rindió, el que eligió el lecho de brasas sobre la traición. La pregunta que el título de este video plantea, ¿cómo 500 españoles destruyeron el imperio más poderoso de América?, tiene una respuesta que requiere honestidad. Porque no fueron 500 españoles. Fueron 500 españoles más 200.000 aliados indígenas. La conquista de México no fue un triunfo español sobre los americanos. Fue una guerra civil mesoamericana donde los españoles actuaron como catalizador. Sin los tlaxcaltecas, sin los texcocanos rebeldes, sin los totonacas, sin los cholultecas después de la masacre, sin decenas de pueblos que veían en los españoles la oportunidad de destruir al imperio que los oprimía, Cortés nunca habría llegado a Tenochtitlán. No con 400 hombres, no con caballos y cañones, no con la Malinche como intérprete. Habría sido destruido en algún punto del camino y la historia sería completamente diferente. La tecnología militar española era superior en aspectos específicos. El acero, las armas mexicas, eran de obsidiana, la piedra volcánica más afilada conocida. Tan afilada que los cirujanos modernos usan bisturíes de obsidiana para ciertas operaciones. Pero frágil. Una sola espada de acero podía durar toda una vida. Un arma de obsidiana se rompía en el combate. Las armaduras. Los guerreros mexicas usaban armaduras acolchadas de algodón impregnado en salmuera, excelentes contra las armas de piedra del enemigo tradicional, menos efectivas contra el metal español. Los caballos. En las primeras batallas, los caballos causaron terror porque los mexicas nunca habían visto animales tan grandes. Pero ese terror duró poco. Los tlaxcaltecas aprendieron a combatir caballos en pocas semanas. Los cañones, psicológicamente poderosos en el primer encuentro, pero lentos de recargar, difíciles de maniobrar en terreno urbano, limitados por la munición disponible. No fueron el factor decisivo que la leyenda sugiere. La tecnología ayudó, pero no explica la conquista, porque los mexicas se adaptaron y siguieron siendo peligrosos hasta el último día del asedio. La viruela fue el factor más decisivo y el más injusto, porque nadie lo eligió. Ni los españoles lo usaron deliberadamente, ni los mexicas tenían manera de defenderse de algo que no sabían que existía. Los historiadores calculan que la población de México Central cayó de entre 15 y 25 millones de personas en 1519 a unos 2 millones 100 años después. De 15 a 25 millones a 2 millones. No solo por la viruela, también por el sarampión, la fiebre tifoidea,
la gripe, decenas de enfermedades europeas, contra las cuales las poblaciones americanas no tenían inmunidad acumulada, y también por la guerra, la esclavitud, el trabajo forzado, la ruptura de los sistemas agrícolas, el colapso del orden social. Es la mayor catástrofe demográfica de la historia humana, proporcionalmente mayor que la peste negra europea, mayor que cualquier guerra del siglo XX. Y ocurrió en décadas. Tan rápido que nadie pudo registrarla completamente mientras ocurría. Hay un factor que los historiadores mexicanos modernos han enfatizado con razón creciente. El Imperio Mexica era odiado por muchos de los pueblos que dominaba. El sistema de tributo era extractivo y humillante. El cerco económico de Tlaxcala creaba una pobreza deliberada. Los sacrificios humanos requerían prisioneros de guerra que los pueblos sometidos proveían. Los funcionarios mexicas en las provincias eran temidos y resentidos. Cuando llegaron los españoles y ofrecieron una alternativa, aunque fuera una alternativa que tampoco resultó benevolente, la respuesta de decenas de pueblos fue unirse. No porque amaran a los españoles, porque odiaban a los mexicas. Esa es la paradoja más perturbadora de la conquista. Un imperio que había construido algo extraordinario, una ciudad maravillosa, una civilización sofisticada, había generado suficiente resentimiento en su entorno inmediato como para que su propia destrucción fuera en parte un acto de los pueblos de su propio continente. Y esos pueblos, que pensaban que la caída del Imperio Mexica significaría su liberación, descubrieron pronto que los nuevos señores no eran menos exigentes que los anteriores. Solo hablaban en un idioma diferente. Hoy, la Ciudad de México está construida sobre Tenochtitlán. Literalmente. Los cimientos del Palacio Nacional están sobre los cimientos del Palacio de Moctezuma. La Catedral Metropolitana está construida con las piedras del Templo Mayor. Y el Templo Mayor mismo, excavado por los arqueólogos desde 1978, está a media cuadra del Zócalo, el corazón sagrado de Tenochtitlán, bajo el corazón colonial y moderno de la capital mexicana. Esa superposición dice todo sobre lo que fue y lo que quedó. Los mexicas perdieron su estado, perdieron sus templos, perdieron a la mayoría de su población en las décadas siguientes. Pero no desaparecieron. El náhuatl sigue siendo hablado por más de 1,5 millones de personas en México. Las chinampas de Xochimilco siguen produciendo flores y verduras. El maíz, el chile, el tomate, el cacao, el aguacate son hoy productos globales. Palabras en náhuatl se usan en español, en inglés, en docenas de idiomas. Chocolate, tomate, aguacate, coyote, chicle. La serpiente emplumada del escudo mexicano es la señal del águila sobre el nopal, la señal que los sacerdotes vieron en el islote pantanoso y que se convirtió en la ciudad más grande del continente. ¿Qué pensar de todo esto? El imperio azteca practicaba el sacrificio humano masivo. Eso es indefendible desde cualquier perspectiva moral moderna. El imperio español, que lo reemplazó, practicó la esclavitud, el trabajo forzado, la destrucción cultural sistemática y el genocidio demográfico que mató a la mayoría de la población del continente. Eso también es indefendible. Ninguno de los dos era el paraíso que ninguno reclamaba ser.
Los dos eran imperios con toda la violencia que esa palabra lleva consigo. Lo que sí podemos hacer es entender, sin justificar, sin simplificar. La historia no está obligada a ser cómoda, ni a tener héroes y villanos claramente identificables. Lo que quedó del Quinto Sol es un país de 60 millones de personas que llevan en su sangre y en su cultura ambas herencias, y que cada generación negocia de nuevo el significado de esa mezcla. Lo que quedó es también esta historia, que puede contarse, que sobrevivió en los códices que los frailes no quemaron, en las crónicas que los propios mexicas dictaron a sus nuevos señores, en la arqueología que sigue desenterrando Tenochtitlán bajo la Ciudad de México. Esta ha sido la historia del Imperio Azteca, la ciudad que era un sueño, que fue destruida y que en cierta manera sigue ahí, bajo los pies de 20 millones de personas que caminan sobre ella cada día. Podés cerrar los ojos ahora. Las chinampas de Xochimilco flotan en la oscuridad. El Popocatépetl fuma suavemente contra el cielo nocturno. Y el águila sigue en el nopal. Después de todo este tiempo, después de todo lo que ocurrió, el águila sigue en el nopal. Si te gustó este video, no olvides suscribirte. Buenas noches.